como está avisando ahí, estoy grabando la clase, Karina, con la finalidad de, bueno, después subirlo a la plataforma. Recuerden que el día de hoy teníamos el tema de la evaluación, que la tenemos programada, pensada para el trabajo práctico para las 6 de la tarde. ¿Está? Karina, ¿hay algo que vos me quieras preguntar o directamente vamos al repaso así ya general? No, bien, listo. Fantástico. Dame un segundito que voy a abrir acá el cuadernillo, así me voy guiando mejor con la información. Recuerden que, a ver, les explico bien cómo va a funcionar el tema del trabajo práctico. Esto les va a aparecer, ustedes van a tener que estar atentos a las 6 de la tarde, les va a aparecer este trabajo a las 6 de la tarde. Bueno, capaz que en el reloj de ustedes sea 6:01, 6:02, pero ahí va a estar. El trabajo va a estar habilitado entre las 6 de la tarde a 8 de la tarde. Después se deshabilita y no van a poder ingresar al trabajo. Una vez que ustedes ingresan, van a tener aproximadamente 30 minutos. Todavía no fijé bien el tiempo porque no terminé de hacer el trabajo. Pero van a tener 30 minutos para responder las consignas. El trabajo que yo les voy a tomar es sobre el paleolítico y el neolítico. ¿Está? Y voy a hacer dos tipos de preguntas. Un tipo de preguntas va a ser verdadero o falso, donde yo les voy a preguntar algo y ustedes tienen que poner si es verdadero o si es falso, lo que yo estoy preguntando ahí, o lo que estoy diciendo ahí. ¿Está? Y el otro tipo de ejercicios que van a encontrar son multiple choice. Es decir, ¿qué es un multiple choice? Y yo les pongo una afirmación o pregunto algo, por ejemplo, por paleolítico se entiende que, dos puntos, opción A, piedra nueva, opción B, piedra vieja, opción C, piedra nueva poco tallada, por ejemplo. ¿Tá? Entonces van a tener ese tipo de... Entonces ustedes tienen que poner así la opción A, la opción B o la opción C, por ejemplo, ¿no? Ese van a ser el tipo de ejercicios que ustedes van a tener. No van a tener otro tipo de ejercicios por ahora. Más adelante yo voy a agregar otro tipo de ejercicios, pero ahora vamos a tener esos dos, nada más. Tengan cuidado, usen todos los minutos que tienen, aprovechen la información de las clases que nosotros ya dimos, que ya vimos, los apuntes de clase, no se apresuren para responder. Esto no es una maratón. Esto no es que ustedes ganan por responder primeros, no, ganan respondiendo bien, no primeros. Entonces, aprovechen bien el tiempo, no lo desperdicien. Le digo porque yo veo cuánto tiempo les toma responder los ejercicios y yo veo que tengo alumnos que desesperados, ni bien aparecieron, taca, 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 marcan y mandan, sin controlar, sin verificar. No, guarda, porque yo a veces redacto un poco engañoso y lo hago a propósito para que ustedes tengan que repensar la respuesta. El objetivo es ese. No respondan así a lo loco llenando casilleros nada más. No, respondan bien, seleccionen bien la respuesta. ¿Qué pasa si llega a los 30 minutos? Automáticamente se va a cerrar el trabajo y se va a mandar. Hayan terminado o no hayan terminado. ¿Estamos? Por eso yo les digo, aprovechen bien el tiempo, pero tampoco se duerman. No se duerman porque donde se les cierra y no hay posibilidad de volver a abrir. ¿Estamos? Todos van a tener que responderlo ahí dentro mismo de Edmodo. ¿Estamos? No tienen que usar hoja, no tienen que usar cámara, no tienen que usar nada. Todo lo usan, todo lo responden ahí directamente. ¿Estamos? Sí, profe. Recuerden que una vez que abrieron, abierto está y tienen que hacerlo. ¿Estamos? Bien, Karina, ¿vos tenés alguna pregunta puntual que hacerme sobre el trabajo evaluativo este? No. Bueno. Una cosa más. Normalmente les da la nota, les va a dar la nota al final y siempre depende la cantidad de ejercicios. Eso yo voy haciendo ejercicios, ¿no? Y por ahí no me fijo en este tipo de cosas. Yo me fijo más que abarque todos los temas.
más que la cantidad de ejercicios. Y a veces por ahí son 3 ejercicios, 15 ejercicios. Los anagramas se hacen rápido. Parece mucho, pero en realidad se hacen muy, muy, muy rápido. Por eso agrego bastantes también. Y a veces les da 12 de 13. ¿Y qué nota es eso, 12 de 13? Y fácil, se sabe muy fácil. Si 13 es la máxima nota, corresponde a un 10, ¿se entiende? Y 12 sería la X. Hacen regla de 3 simple, sería 12 por 10 dividido 13, por ejemplo. Digo, esto es un ejemplo, pues no sé cuánto ejercicio va a tener esto. La verdad que no lo sé, como todavía no terminé de realizarlas, después a la tarde voy a saber qué cantidad de ejercicio. Pero bueno, imagínense, es sacar regla de 3 simple. Por ahí si no saben cómo, le piden ayuda a papá o a mamá o a la abuela o al hermano o a quien sea, está para que les ayude a sacar la nota definitiva. ¿Estamos? Pero recuerden, suponete que 11 de 13, 13 es la nota máxima, eso corresponde a un 10. O 11 de 14, 14 sería la nota máxima, es decir, un 10. Y el 11 es lo que ustedes se sacaron. Para saber qué es, hacen 11 por 10 dividido 14. ¿Está? Y eso les da la nota final. Bien, eso para que no me manden 3 millones de mensajes preguntando cuando lo pueden hacer de simple, que es una regla de 3 simple. Estamos. Bien. Vayamos a los ejercicios. A ver, habíamos empezado con el tema de paleolítico y neolítico. Acuérdense, bueno, esto no voy a volver a repetir, pero paleolítico se refiere a piedra vieja o piedra poco trabajada o poco pulida. Y que esto se da a partir de el 200.000 años, es decir, hace 200.000 años, apareció o empezó a darse el Paleolítico. ¿Con qué aparece el Paleolítico? Aparece con el surgimiento del hombre moderno tal cual somos nosotros. Está lo que se conoce como el Homo sapiens. Bien, ahora, chiquitos, ¿cómo hacían para obtener alimentos durante este periodo? Bueno, muy sencillo, no se olviden, utilizaban la caza, la pesca, la recolección de recursos. De esta forma lograban obtener alimentos. Está a través de la caza, la recolección, la pesca, bueno, cualquier forma que tenían para obtener alimentos la utilizaban. Ellos, más que nada, son una economía que depende mucho, es decir, son muy depredadora, se le decía. ¿Por qué depredadora? Porque depredaban, es decir, tomaban mucho lo que la naturaleza les brindaba. A través de la caza, a través de la pesca, a través de la recolección. Estos grupos, ¿no? Estas bandas cazadoras recolectoras, siempre vivían al borde de la hambruna, esa es la realidad, siempre vivían al borde de la hambruna. ¿Por qué vivían siempre al borde de la hambruna? Y porque muchas veces les faltaba el alimento, muchas veces les faltaba el alimento. Entonces, esta gente lo que hacía, practicaban justamente el nomadismo. ¿Qué era el nomadismo, Karina? ¿Te acordás? No. Ok. ¿Y vos, Yasmín, que acabas de entrar? ¿Cómo, profe? ¿Qué es el nomadismo? Cuando se quedan en un mismo lugar, ¿o no? No, ese no es el nomadismo, ese es el sedentarismo. El nomadismo es justamente toda la situación opuesta al sedentarismo, cuando se trasladaban de un lugar a otro. ¿Y por qué se trasladaban de un lugar a otro? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cómo hacían por qué se trasladaban de un lugar a otro? Porque sigan quedando sin recursos.
Exactamente, como se quedaban sin recursos, buscaban nuevos lugares donde hubiera recursos nuevos, es decir, y en abundancia. Porque había un problema, en realidad. Ellos iban, recolectaban, agotaban todos los recursos que recolectaban en esa zona, cosechaban todos los frutos que les daba la naturaleza. Y el problema está que había otro factor que hacía que justamente se tuvieran que ir. ¿Cuál? El hecho de que los animales también se iban, porque los animales también migran. Entonces, como los animales se desplazaban, ellos lo que hacían era perseguir básicamente los animales. Entonces, se iban hacia nuevos lugares donde estaban los animales. Y ahí nuevamente empezaban el ciclo de recolección, de caza, de pesca, etcétera, etcétera. Estamos hasta ahí. Ahora, estas organizaciones, digamos, esta organización entre bandas y clanes, estas bandas cazadoras y estos clanes, ¿a qué se le llama las bandas cazadoras recolectoras? Y bueno, estos grupos que formaban de personas que salían a cazar o salían a recolectar. Y normalmente, ¿qué tamaño tenían estas bandas que salían a cazar? Y eso variaba mucho en función de los animales que fueran a cazar. Es decir, no van a ir 40 personas para cazar un chancho, por ejemplo. No, es una exageración. Porque aparte hay otro problema. ¿Cuál? A la hora de repartirse el chancho, 40 personas no alcanzan. Es así de simple. Entonces iban mucho menos personas a cazar estos animales más chicos. Ahora, sí, si cazaban animales mucho más grandes, como por ejemplo un mamut, era normal sí que llevaran una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque el animal era muy difícil de cazar, debido a que era un animal muy grande. ¿Está? Y no era raro que se pudieran asociar varios clanes, ¿no? Que se agruparan varios clanes para cazar un mismo animal. Esto pudo haber llegado a pasar, esto seguro. Bien, entonces, estas bandas y estos clanes se organizaban de tal forma que justamente la idea era que les permitiera poder sobrevivir. ¿Está? Y esta poder sobrevivir tenía que ver en función de los animales que fueran a cazar. El tamaño del animal era lo que determinaba la cantidad de personas que formaba parte de estas bandas. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa? A ver, la otra cuestión era que estos clanes eran el grupo total. ¿Y cuántas personas solían vivir en un clan? ¿Cuántas personas llegaba a tener un clan? Esto ya se los dije muchas veces. Presten mucha atención a esto. Nosotros realmente no lo sabemos. Nosotros suponemos que no era más allá de 200 personas como mucho. ¿Por qué? Porque justamente la gran cantidad de personas hacía que sea muy muy difícil después poder alimentarlos. ¿Está? Ahora, ¿cómo se dividía en el trabajo? Y este trabajo era una división en función del sexo de la persona. Era muy normal esto que los hombres eran los que salían a cazar porque se tenían que ausentar varios días, ¿no?, del grupo que estaban cazando los animales, se ausentaba varios días, es decir, se iba por varios días y volvía varios días después con los animales cazados, y las mujeres se quedaban con el tema de la recolección de frutos, raíces, lo que sea. Y en especial las mujeres se tenían que quedar porque se quedaban al cuidado de los adultos mayores, pero en especial, y esto es el por qué las mujeres se tenían que quedar, se quedaban al cuidado de los bebés. Fundamental ahí el cuidado de la madre, en especial para poder alimentarlos. Es por eso que siempre era el hombre quien salía también a cazar. Bien. Fuera de eso, la organización, digamos, de estos grupos era bastante simple. Recuerden que no había jerarquía social en este periodo.
¿Qué quiere decir jerarquía social? No había diferencias entre grupos poderosos y grupos menos poderosos, o clases más poderosas y menos poderosas. Bien, básicamente esta era una economía de tipo parasitaria. Y recuerden este concepto porque esto lo voy a preguntar yo en la evaluación. Era una economía de tipo parasitaria. ¿Por qué decimos que era una economía de tipo parasitaria? Porque no generaban sus propios alimentos, sino que todo lo tomaban de la naturaleza, de lo que la naturaleza les daba. ¿Se entiende decir? Si la naturaleza no les daba, no tomaban absolutamente nada. ¿Está? Y acá pasamos al siguiente periodo, que es el Neolítico. Y el Neolítico, chiquitas, acá presten mucha atención porque justamente este es el periodo de la piedra nueva o piedra pulida. Y esta etapa se inicia ya con la aparición o con el desarrollo o con el surgimiento de la agricultura. Este periodo es un periodo justamente revolucionario. ¿Por qué se le dice revolucionario? Porque es un antes y un después con el paleolítico, es decir, con la etapa anterior. El neolítico, esta nueva etapa de la piedra, ya plantea un gran corte cómo se venían dando las cosas con el paleolítico. Acá aparece la agricultura y la ganadería, lo que nosotros le dimos a conocer con el nombre de domesticación de plantas y animales. ¿Qué habíamos dicho que era la domesticación? A ver, ¿alguien se acuerda qué habíamos dicho sobre la domesticación? ¿Se acuerdan lo que dijimos que era la domesticación? Guarda porque esto está en el libro, no aparece, por eso se los pregunto. Esto es algo que ustedes lo tienen que tener muy presente, que es la domesticación. Bueno, no se hagan drama, yo se los digo. Por domesticación nos referimos a a este proceso por el cual se conoce el ciclo de vida de los seres vivos, tanto de plantas como de animales, se empieza a manipular el ciclo de vida de las plantas y animales y termina con el control de la reproducción de plantas y animales. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre empieza una etapa de domesticación donde empieza a controlar el ciclo de vida y reproducción de los animales para su provecho. Es por eso que empieza a desarrollar la famosa ganadería, que empieza a reproducir a los animales en función de su propio provecho. Ya no mata animales por matar para poder comérselos, sino que en realidad lo que hace acá es criar el animal, hacerlo engordar, hacerlo reproducir, bueno, etc. Y acá es donde justamente empieza lo interesante. Con el tema también de las plantas. El hombre conoció que de las semillas surgen las plantas que él consumía y que le brindaban los frutos que consumía. Entonces, cuando empieza a tener este conocimiento el hombre, es que empieza a plantar estas semillas, ¿no?, con la intención de que crezcan más frutos. Esto obviamente que yo se los planteo así en pocas palabras, pero en realidad fue un proceso que llevó miles de años poder desarrollarlo. Es decir, este concepto de que de la semilla surge una planta que ellos consumían los frutos, fue algo que les tomó muchísimo tiempo realmente al hombre. Y acá podemos empezar a mencionar plantas que empezaron a ser domesticadas. Por ejemplo, el lino, el arroz en la zona asiática, en la zona de China, la India, el tema también del maíz, el maíz mucho en la zona mesoamericana, en lo que es actual México, el zapallo, la papa, en lo que es la zona del altiplano americano o latinoamericano, con la zona de Bolivia, Perú, o el zapallo, por ejemplo. Bueno, muchísimos tipos de cultivos que le fueron brindando muchísimos nuevos alimentos a las personas.
Y en el caso de los animales que empezaron a ser domesticados, fue mucho el tema de la cabra, el ganado ovino, el ganado bovino, vacas para simple u ovejas, el ganado porcino también. Y acá en América también mucho lo que fue el ganado, el camélido, en la zona de lo que fue el imperio incaico. Está el camélido con la llama o, por ejemplo, la alpaca. Que de ahí obtenían también mucho el tema de la lana, que esos animales brindan una muy buena lana, dependiendo también el animal puntual al cual nos referimos. Bien, hasta acá, perdón, las estoy agobiando, queda claro lo que estoy diciendo. En realidad estamos repasando todo lo que ya vimos, no estoy haciendo otra cosa. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, profe. Perfecto. Ahora, el hecho de que, y esto guarda que también es pregunta de evaluación, el hecho de que haya surgido la domesticación de plantas y animales, es decir, agricultura y ganadería. Con esto nos estamos refiriendo a que la caza y la recolección se dejó de utilizar, es decir, es algo que desapareció. No, No. No, en realidad no. Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, no necesariamente todos los pueblos del mundo desarrollaron ganadería y no todos los pueblos del mundo desarrollaron agricultura. Acá muchos pueblos en América nunca desarrollaron la agricultura. Entonces, estas son diferentes formas de producción de alimentos que empezaron a coexistir. Hasta el día de hoy, en Brasil, por ejemplo, siguen existiendo pueblos que siguen viviendo exactamente igual como hace 3.000 años atrás, o más todavía. Miren, les voy a mostrar una foto que a mí me resulta increíblemente interesante. Y esto pasa en Brasil al día de hoy, aunque a ustedes les parezca mentira. Acá, justamente acá las encontré, que no han tenido contacto todavía con lo que podemos llamar con la cultura moderna nuestra. Miren, estos son fotos aéreas que se han tomado de pueblos que todavía existen en Brasil y nunca han tenido contacto. Si ustedes miran, viven exactamente igual como hace, viven exactamente igual como hace 10.000 años atrás, exactamente igual, o sea, viven de la caza, de la pesca, de la recolección. Es increíble que esto siga existiendo, y esto es Brasil, tampoco es tan lejos de acá, ¿está? Y Sí. no es mentira, esto sigue existiendo. A ver qué otras. Bueno, por ejemplo. Después sí, otros pueblos sí, ya tienen contacto. Esto sí, estas fotos así ya demuestran que tienen contacto, ¿no? Estos grupos de personas. Pero bueno, nada, me pareció interesante todavía mencionarle esos datos así. Que sí, todavía hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿no? Todavía tribus que como que se mantienen congeladas en el tiempo y de que no tienen contacto con culturas modernas como las nuestras. Sigo insistiendo. Esto en Brasil, en África no, en África es muy raro ya encontrar, pero Brasil sí, todavía sigue habiendo, y en algunas otras partes del mundo de difícil acceso, por ejemplo. Bien, si tienen alguna pregunta para hacerme, por favor háganla. Entonces, vamos de vuelta. Cuando nosotros hablamos del neolítico, ¿a partir de cuándo se empezó a dar el neolítico? Bueno, aproximadamente hace 10.000 años atrás, que ahí se la conoce como el periodo de la revolución neolítica. Se le dice revolución neolítica por la aparición de la agricultura. ¿Está? No se olviden que en el neolítico la agricultura cambió la forma de la sociedad. Y la sociedad del neolítico es una sociedad, ahora sí, como bien habías dicho, Yasmín, al principio, era una sociedad de tipo sedentaria, ahora sí, que se queda establecidos en un solo lugar.
Recuerden este concepto porque esto también va a ser pregunta de evaluación. ¿Poseían escritura la gente del Paleolítico? No, no poseía escritura, nunca desarrollaron escritura. La gente del Neolítico poseía escritura. Algunos pueblos empezaron a desarrollar alguna forma de escritura. Ejemplo, los incas no tenían escritura propiamente dicha, era una escritura alfabética, tenían otra cosa que por ahí le podemos llegar a decir escritura. O por ejemplo, los aztecas tampoco tenían escritura, tenían algo, imágenes ideográficas, es decir, representaban ideas a través de dibujos, pero no era propiamente dicho una escritura, era otra cosa. Y ya la economía, acá, durante el Neolítico, era una economía más de tipo productiva, a diferencia de la etapa anterior. Acá empieza a aparecer un concepto clave que es central para mí, que es el tema del excedente. ¿Se acuerdan que esto lo estuvimos viendo en su momento? ¿Y qué era el excedente? Justamente el excedente es el sobrante de producción que no se destina para consumo, que puede ser guardado para el próximo año, está con la finalidad de por ahí, si hace falta comida, la guardamos para el próximo año. Y el próximo año se verá. Es decir, empieza a almacenarse enormes cantidades de comida, lo cual esto llevó en la práctica a que la cantidad de población empiece a incrementarse. Cada vez empieza a haber mayor cantidad de personas. Y acá, con la aparición del Neolítico, con la aparición de los primeros pueblos, los primeros asentamientos sedentarios, ¿empieza a darse una jerarquía social? Sí, empezamos a tener un concepto, digamos, un principio de jerarquía social, concepto que vamos a ampliar en los próximos trabajos prácticos. Pero que, en última instancia, yo voy a hacer esta pregunta: ¿si había jerarquía social durante el Neolítico? Y la respuesta es sí. Presten mucha atención porque esto después yo lo voy a preguntar en la evaluación y esa quiero que sea la respuesta. Bien, chiquitos, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? ¿No? No. Bueno, No. si no tienen preguntas para hacerme, les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde va a estar habilitado este trabajo que venimos hablando. Hasta de 6 a 8 va a estar habilitado. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí. Bueno, chiquitas, que tengan mucha suerte hoy con el trabajo. Estén tranquilas, usen el cuadernillo y recuerden todo lo que nosotros hablamos. Van a ser preguntas fáciles, no se hagan drama. La idea no es matar a nadie, la idea es que ustedes muestren lo que saben, que demuestren todo lo que ustedes saben. Así que si no tienen más preguntas, no hay más nada, hemos terminado el repaso y ya las dejo libre para que terminen de repasar el cuadernillo para hoy a la tarde. Así que bueno, chiquitas, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo entonces. Saludos. Chao.